Existe algo fascinante sobre las personas infieles. Pueden mentir, pueden ocultar, pueden manipular, pueden construir historias increíbles para justificar sus acciones. Pero a pesar de todo eso, casi siempre terminan cometiendo el mismo error. Y ese error es el que termina revelando la verdad. La mayoría de las personas cree que las infidelidades se descubren por accidente, pero rara vez ocurre así. La verdad suele salir a la luz porque quien engaña comienza a cambiar su comportamiento. Sus hábitos cambian, su energía cambia, sus prioridades cambian, y aunque intenten ocultarlo, terminan dejando señales. Hoy quiero hablarte del error que las personas infieles repiten una y otra vez. Porque si entiendes este principio, comenzarás a ver el comportamiento humano de una forma completamente diferente. Y más importante aún, aprenderás una lección que puede protegerte de mucho dolor en el futuro. La mayoría de las personas piensa que el gran error es ser infiel, pero psicológicamente hablando, no es ese el error que termina descubriéndolos. El verdadero error es creer que pueden vivir dos realidades diferentes al mismo tiempo. Creen que pueden mantener una imagen frente a una persona y una conducta completamente distinta en secreto. Creen que pueden dividirse en dos versiones. Pero el ser humano no funciona así. Tarde o temprano aparece una contradicción. Y cuando las contradicciones se acumulan, las máscaras comienzan a caer. Las palabras ya no coinciden con las acciones. Las explicaciones dejan de tener sentido. Los detalles empiezan a chocar entre sí. Y lo que antes parecía normal comienza a levantar sospechas. Por eso las personas infieles rara vez son descubiertas por una sola prueba. Normalmente son descubiertas por una acumulación de pequeñas incoherencias, pequeños errores, pequeños cambios, pequeñas señales que, vistas juntas, cuentan una historia completamente diferente. Hay algo que pocas personas entienden. Puedes ocultar una acción, pero es mucho más difícil ocultar el impacto psicológico de esa acción. Cuando una persona vive una doble vida, comienza a cargar una presión emocional enorme. Y esa presión termina reflejándose en su comportamiento. Algunas personas se vuelven más irritables, otras más distantes, otras más defensivas, y algunas incluso comienzan a acusar a su pareja de exactamente lo que ellas mismas están haciendo. Esto ocurre porque la culpa busca una salida. La mente intenta aliviar la tensión, y muchas veces lo hace proyectando sus propios comportamientos sobre los demás. Por eso una de las señales más curiosas es esta. Quien oculta algo suele vivir en estado de alerta constante. Y ese estado de alerta termina modificando la forma en que habla, responde y actúa. Las acciones pueden esconderse, pero la presión psicológica casi nunca desaparece por completo. Una de las cosas más interesantes del comportamiento humano es que cuando alguien siente que tiene algo que perder, comienza a protegerlo. Y cuando una persona lleva una doble vida, suele desarrollar una necesidad excesiva de controlar la información. De repente cambia contraseñas, oculta notificaciones, voltea el teléfono cuando recibe mensajes. Se pone nerviosa cuando alguien toma su dispositivo, o actúa como si cualquier pregunta fuera un ataque a su privacidad. Ahora bien, toda persona tiene derecho a su espacio personal. Eso es completamente normal. Pero existe una diferencia enorme entre tener privacidad y vivir obsesionado con ocultar cosas. Cuando alguien pasa de la tranquilidad al secretismo constante, algo suele estar ocurriendo detrás de esa conducta. Porque quien no tiene nada que esconder normalmente no vive preocupado por esconderlo. Y aunque estas acciones no prueban nada por sí solas, muchas veces forman parte de un patrón mucho más grande. Un patrón que termina revelando aquello que intentaba permanecer oculto. Toda relación necesita conexión emocional. Necesita cercanía. Necesita interés. Necesita presencia. Pero cuando una persona comienza a invertir energía emocional en otro lugar, algo cambia inevitablemente. Ya no escucha igual. Ya no comparte igual. Ya no se involucra igual. Y aunque siga físicamente presente, la conexión comienza a debilitarse. Muchas personas creen que la infidelidad empieza con una acción, pero en realidad suele comenzar mucho antes. Empieza cuando la atención emocional abandona la relación. Empieza cuando el interés se desplaza. Empieza cuando la energía deja de dirigirse hacia la persona que tiene al lado. Y es precisamente ahí donde aparecen las primeras grietas. Las conversaciones pierden profundidad. La cercanía disminuye.
la complicidad desaparece. Y poco a poco la relación comienza a sentirse diferente. Porque cuando alguien deja de invertir emocionalmente en una relación, esa ausencia termina siendo imposible de ocultar. Aquí es donde la mayoría de las personas infieles comete siempre el mismo error. Creen que nadie se dará cuenta. Creen que pueden controlar cada detalle. Creen que son más inteligentes que la situación. Pero olvidan algo fundamental. Las personas observan más de lo que dicen, perciben más de lo que expresan y sienten más de lo que aparentan. Muchas veces la pareja no tiene pruebas, no tiene evidencias, no tiene certezas, pero nota que algo cambió. Nota que las respuestas son diferentes. Nota que la energía es distinta. Nota que ciertas piezas ya no encajan. Y aunque no pueda explicarlo inmediatamente, comienza a percibir inconsistencias. Ese es el error que se repite una y otra vez. Pensar que las acciones pueden ocultarse indefinidamente. Porque la verdad es que los comportamientos dejan rastros. Las contradicciones dejan rastros. Y tarde o temprano, esos rastros comienzan a construir una historia imposible de ignorar. La mayoría de las veces no es una gran equivocación la que revela la verdad. Es la suma de 100 pequeños errores que terminan diciendo más que cualquier confesión.